Muy buenos días, estimadas, estimados estudiantes. Les saluda su profesora Roxana Gálvez y en esta oportunidad vamos a revisar la clase de promoción y prevención de la salud mental. Bueno, es importante que sepamos que con esto estamos colaborando, ¿cierto?, en los resultados de aprendizaje para otorgar cuidados de enfermería a través del proceso enfermero y la educación para la salud. También para el fomento y mantención de la salud de las personas, de las familias y de las comunidades en los centros de salud de la red asistencial. Aquí también vamos a identificar actividades de gestión del cuidado de la enfermera y del enfermero, considerando las bases legales de la profesión, de los distintos contextos de la red asistencial, siempre en beneficio de las personas, familia y comunidad. Bueno, primero es muy interesante saber qué es la salud mental, ¿cierto? Acá tenemos algunos modelos conceptuales que vamos a compartir con ustedes, ¿cierto? El modelo, por supuesto, de la ausencia del trastorno mental, ¿ya? A través de la normalidad psicométrica, ¿cierto? Aplicando instrumentos de cribado. Hoy día contamos con, yo diría, infinitos instrumentos de cribado para evaluar el bienestar, ¿cierto? El estado de salud mental. Hay un modelo conceptual muy interesante que es de la psicóloga Marie Yoada, ya ella lo propone desde 1958 y habla de la salud mental positiva, ¿ya? Ella propone 6 dominios, ¿ya? Donde habla del autoconcepto, ¿cierto? De la percepción a sí mismo, del crecimiento, de la autorrealización, de la integración de aprendizajes, de la autonomía, de la percepción de la realidad y del control o dominio del entorno. ¿Ya? Si esto está en armonía, existe salud mental positiva. También queremos mencionar a Martin Seligman. Él habla de la psicología positiva, ¿ya? Como un sinónimo de optimismo aprendido, ¿ya? Él estudió muchas experiencias individuales, ¿cierto?, positivas, y él también agrega el contexto, ¿cierto?, donde estas personas están en instituciones que favorecen el desarrollo, hay programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, donde se previene y se reduce la incidencia de la psicopatología. También él define ya la psicología positiva como un estudio también científico de fortalezas y virtudes humanas, que permiten adaptar una perspectiva abierta respecto al potencial humano, sus motivaciones y sus capacidades. ¿Ya? Otro modelo conceptual es el bienestar subjetivo. Y como la palabra lo dice aquí, lo central es la propia evaluación que la persona hace de su vida. ¿Ya? Entonces aquí explora rasgos personales. Este bienestar subjetivo, habla de conceptos como el optimismo, la felicidad, ya la libre determinación. Se entiende también este bienestar subjetivo como sentir varias emociones agradables y pocas desagradables. Hay otro concepto aquí muy interesante, ¿cierto?, que es la inteligencia socioemocional. Ya esto hay varios libros, ¿cierto?, que se habla de la inteligencia emocional, ¿cierto?, que pueden haber personas muy brillantes, pero si no tienen algunas posibilidades de relacionarse, no logran el bienestar. Daniel Goleman, en el 96, entonces habla de esto, ¿cierto?, de la autopercepción de emociones. ¿Cómo reconozco mis emociones? ¿Cómo puedo expresarlas adecuadamente? ¿Cierto? Las identifico y las verbalizo. ¿Cómo reconozco además las emociones en el otro? Las percibo en forma empática. ¿Cómo me relaciono adecuadamente? Y cómo también dentro de esta inteligencia soy capaz de postergar la gratificación. Aquí entonces él hace un gran aporte en relación al modelo conceptual de la inteligencia socioemocional. Con relación a los procesos de maduración, podemos conocer a Erik Erikson, ¿cierto? En la medida que yo voy madurando, aprendiendo, adquiriendo nuevas experiencias, ¿cierto? Logro virtudes, ¿cierto? Y tengo logros. El concepto de resiliencia, aquí podemos nombrar varios autores, ¿sí? Ann Masten, Edith Grothberg, Viktor Frankl, ¿cierto? Por supuesto.
Aquí el concepto de resiliencia, Edith Grotter lo define como la capacidad universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superándolas, incluso ser transformado por ellas. Es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. Ella también incorpora el concepto del entorno, ¿cierto? Bueno, conociendo estos modelos conceptuales, nos vamos a la definición que la OMS hace de la salud mental. Por supuesto que la OMS ha investigado, ¿cierto? Y como marco teórico tiene estos modelos conceptuales y otros. Define la salud mental, aquí pongan mucha atención. Miren qué interesante esta definición. Dicen que es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, ¿cierto? La vida no es miel sobre hojuelas, viene con tensiones incluidas. Puede trabajar en forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Tenemos que tener presente que la OMS ha reconocido la salud mental como un aspecto fundamental para el bienestar y el desarrollo de las personas, de las sociedades y de los países. ¿Cuál es la definición de enfermedad mental según la APA? ¿Ya? La APA es la Asociación de Psicólogos de América. Dice que la enfermedad, entonces, que tiene manifestaciones conductuales o psicológicas, la conducta, ¿cierto? Y que puede asociarse a una alteración del funcionamiento secundaria a problemas biológicos, psicológicos y o sociales. ¿Mm? ¿Ven que aquí hay el modelo biopsicosocial está aquí siempre presente? Hay algo muy interesante que yo les quise compartir, del modelo de los dos continuos, ¿cierto? De la universidad en Canadá. Aquí es muy interesante porque uno, como ser humano, ¿cierto? En alguna etapa de su vida, puede no tener jamás ninguna enfermedad mental. No la tengo. Pero por razones de trabajo, familiares, sociales, puedo tener una pobre salud mental. ¿Ya? Modelo de dos continuos. Por el contrario, puedo tener una enfermedad mental severa, ¿cierto? Un trastorno bipolar, una esquizofrenia, una depresión severa. Pero por mi soporte social, mi red, mi tratamiento, mi adherencia a tratamiento, mi adherencia a actividades, yo puedo tener una salud mental óptima. ¿Se entiende? Esto es muy relevante que lo tengamos presente, ¿ya? Porque como dije, puedo no tener ninguna enfermedad mental severa, pero sí puedo tener una pobre salud mental. Bueno, en Chile existe desde el 2017 el Plan Nacional de Salud Mental, ¿ya? Los principales objetivos del plan nacional son favorecer los factores protectores, ¿cierto? Entendiendo factores protectores como una buena salud, un apego desde la infancia, atención de salud inmediata, precoz, ¿cierto? La educación, el trabajo, la vivienda, los amigos, las actividades recreativas y modificar los factores de riesgo, ¿ya? Factores de riesgo, ¿cierto? Como exposición, la pobreza, la falta de estudio, la falta de red, con el propósito de disminuir el impacto negativo que el estrés psicosocial tiene en el bienestar. Las estrategias que este plan propone es que los equipos de salud, ¿cierto? Realicen acciones para que las personas puedan tener una comunicación, aprendan, tengan las habilidades sociales positivas, se aprendan a comunicar. Miren qué importante, que las personas reconozcan y expresen sentimientos y emociones, que las sociedades, los pueblos, las familias establezcan y mantengan vínculos afectivos, que aprendamos a resolver conflictos, ¿ya? Los conflictos no se resuelven solos. Los conflictos de violencia psicológica, de violencia física, se pueden resolver. La vulneración, ¿cierto? El abandono, tiene solución. Dedicar tiempo libre a actividades recreativas, deportivas y artísticas. Los seres humanos necesitamos actividades recreativas. Hay estudios que dicen que nuestro cerebro descansa más en actividades recreativas que cuando duerme.
tener una actividad sexual responsable, ¿cierto? Ser capaz de resistir la oferta de drogas y exceso de alcohol. Bueno, desde el 2018, como política de Chile, existe la Red Temática de Salud Mental. Ella, por supuesto, considera el Plan Nacional e incluye un modelo de gestión de los centros de salud mental comunitaria. Ustedes hoy día conocen que existen los COSAM en las ciudades, ¿ya? Una vez más, estamos presentes, ¿cierto? Y volvemos a recordar este modelo de las determinantes sociales de salud. Yo muchas veces he dicho que este modelo lo vamos a ver muchas veces porque aquí hay demasiada información que debemos considerar. Y debemos, esto es como un libro de velador, no podemos olvidarlo, ¿ya? Aquí es muy importante porque, ¿qué viene? Entender que existen dentro de estas determinantes sociales de salud, existen determinantes estructurales de la desigualdad de salud. ¿A qué se refiere con determinantes estructurales? Que son como muy básicas, ¿cierto? Y son más difíciles de cambiar, ¿ya? Que yo de repente puedo tener acá un buen sistema de salud, ¿cierto? Puedo tener una red psicosocial, puedo haber cohesión social, pero resulta que las políticas de mi gobierno en el lugar donde yo vivo hay guerra y se derrumba todo, ¿cierto? Y, y también estas determinantes intermedias también influyen de cierta manera o no, porque yo puedo tener una alta posición socioeconómica, un trabajo muy bien remunerado, ¿ya? Pero lamentablemente ese trabajo tiene mucho estrés, ¿ya? Unas condiciones de trabajo estresantes o riesgosas, ¿cierto? Yo trabajo en un lugar, en la minería, por ejemplo, que tiene un alto riesgo y ahí va a haber un impacto en mi salud y en mi bienestar, ¿ya? Quise mencionar el trabajo porque el trabajo es algo muy importante en los pueblos, en las sociedades, y existe mucha, al menos en este país aquí hay un ejemplo de mucha desigualdad. Yo quise buscar el año 2018, cuando las personas tenían licencias médicas por problemas de salud mental, y luego estas licencias iban al sistema donde las rechazan, pero luego las revisan, la gente apela y las ven, si las autorizan. Yo les quiero contar que en este proceso hay un sesgo de género, ¿ya? Las personas que apelaron a sus licencias médicas rechazadas, luego los médicos que trabajan ahí autorizaron en un 70%, ¿cierto? 69% a las mujeres, y a los hombres les siguieron rechazando sus licencias médicas. Miren, qué interesante. Este modelo de red de gestión, ¿ya? Tiene un especial interés en el curso de vida, ¿ya? Se especializa en que los profesionales conozcan cuáles son los riesgos aquí. Hoy día, por ejemplo, conocemos que los riesgos de las infecciones en etapa de gestación son muy relevantes, por ejemplo, en trastorno bipolar, ¿ya? Entonces, hay que poner atención. ¿Cómo son los primeros años de vida? Conocemos, ¿cierto?, que el apego seguro es fundamental para la autonomía luego en la edad adolescente y la adulta. Qué relevante es la etapa productiva, ¿cierto? Cómo tenemos mucho que hacer en la promoción y prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo. Y cómo podemos llegar a una edad adulta si se adquieren estilos de vida saludables. La red temática tiene este diagrama, hay otras imágenes, pero este me gusta mucho a mí, porque clarifica, ¿cierto?, cómo es la acción intersectorial, ¿ya? Esta red, cómo funciona en red, cómo si yo trabajo en un SECOF, ¿cierto?, en una área rural, puedo comunicarme con el COSAM, ¿cierto?, con el Centro de Salud Comunitaria, de Salud Mental. ¿Cómo este COSAM va a derivar al hospital de día? ¿Cómo por alguna razón pudiera estar en una unidad de hospitalización de cuidados intensivos? ¿Cómo ellos tienen la intención, ¿cierto?, de la rehabilitación y la recuperación para que vuelva al centro de salud o vuelva a la atención primaria de salud, teniendo siempre presente
que en este país centralizado, todos estos centros de salud no están en todos los lugares, ¿ya? No en todas las ciudades hay unidad, por ejemplo, de psiquiatría de enlace, ¿ya? No en todos los lugares hay centros de apoyo comunitario para personas con demencia. Entonces, ¿cuál es el llamado que les hago yo como a profesionales en formación? Siempre, siempre donde ustedes trabajen deben conocer cuál es la red que ustedes tienen en el lugar donde van a trabajar. Y bueno, más importante también es conocer a las personas con las que se tienen que relacionar, aunque sea por teléfono, ¿cierto? Sus correos, y ahí uno va armando la red en beneficio de las personas, familias o comunidad. ¿Cómo es la provisión de servicios de salud mental? Esto es muy interesante. Esto es un cambio, ¿ya? Esto realmente es un cambio que ocurrió en los últimos, desde 2017, ¿ya? En los últimos 10 años, ¿ya? El área de la salud mental no ve a la persona paciente, ve a esta persona como agente de su proceso de recuperación, empoderado, ¿cierto? Se hace un plan de tratamiento individual. Está no centrado en la sintomatología y el diagnóstico, sino centrado en la persona, su familia, su red, con quién está, con quién vive, quién lo puede ayudar, quién es su vecino. Ya no hay una atención prioritaria de box ni presencial. Existe un equipo transdisciplinario, ¿cierto? Terapeutas ocupacionales, enfermeras, enfermeros, médicos, trabajadores sociales que se forman, se especializan en el área de la salud mental para colaborar, ¿cierto? Como equipo a la persona. Esto es tan importante porque los equipos se colaboran entre sí y muchas veces puede haber muchos problemas y estos equipos se van rotando, ¿cierto? Y dicen, ya, yo en esta oportunidad no puedo seguir colaborando, pero voy con otro equipo. Y así es, se entiende. Y también hay atención de salud mental para los equipos. Hay atención prioritaria en domicilio y comunidad. Se prioriza la atención también por telemedicina. Las consultorías se refieren a que yo no produzco desarraigo en las personas. No la hago que vaya a la interconsulta ya a Santiago Viña, no sé qué, o que cambie de su territorio, de su región. Nos contactamos como equipo con los especialistas, se presentan los casos y ellos realizan las sugerencias por telemedicina o por reuniones presenciales. Y ahí se ve la evolución de las personas, ¿ya? Lo importante es no provocar desarraigo. Se piensa mucho en la atención anticipatoria, ¿cierto? Ya se conocen muchas acciones que se pueden hacer previa a la aparición de enfermedades de la salud mental. Y se prioriza la atención en promoción, las acciones, ¿cierto? En promoción y en prevención. Hay un concepto aquí que me gusta, de verdad que me interesa que lo tengamos muy claro siempre. Y para esto yo les hago recordar a un joven que se llama Nick Vujicic. Ya lo pueden buscar con B corta, Nick Vujicic. Él es un joven australiano que nació sin sus extremidades superiores ni inferiores y él es, es como la persona ícono para explicar este concepto de discapacidad o deficiencia, ¿ya? Porque él lo que tiene es una deficiencia, ¿ya? Tiene problemas en sus funciones estructurales, corporales, tales como la desviación significativa de una pérdida, no tiene ni sus brazos ni sus piernas, entendiendo el cuerpo como un todo. El cerebro y sus funciones están incluidas dentro de las funciones, ¿cierto? Pudiera tener un trastorno bipolar, pudiera tener una hipoacusia, ¿ya? Pero él no es un discapacitado, no es una persona con discapacidad, porque él, si ustedes lo ven en las redes, a Nick Vujicic, él ha hecho su vida absolutamente exitosa. Ha hecho películas, viaja, es activo, es un motivador. De verdad que los animo a que lo revisen. Entonces, ahí vamos a entender el término que la discapacidad es un término genérico y relacional, que incluye condiciones de salud, limitaciones en la actividad y restricciones. Ustedes van a ver que él no tiene ninguna limitación ni ninguna restricción. En la participación de una persona con resultado negativo de la interacción entre un individuo
y sus factores contextuales, incorporando las variables propias de los contextos sociales, culturales, económicos, espirituales. Entonces, en resumen, yo lo que tengo, lo que pudiera tener es una deficiencia, pero el entorno es lo que me provoca a mí que yo tenga una condición de discapacidad o no. Es un término relacional. Entonces, lo que las personas tenemos en algún medido, podemos tener, es una deficiencia. ¿Ya? Bueno, vamos ahora a los COSAM. Los vimos ahí, ¿cierto? En la red temática, en los centros de salud mental comunitaria. ¿Cuál es su gran objetivo? Otorgar una atención de calidad en salud mental ambulatoria e especializada a las personas que presentan una condición de gravedad, complejidad y vulnerabilidad, a sus familias y a comunidades. La atención se da en forma articulada e integrada con la atención primaria y otros puntos de la red para mejorar y recuperar la salud. ¿Ya? Su objetivo específico es desarrollar y participar en acciones de promoción de la salud comunitaria y prevención del daño, en conjunto con la atención primaria, la comunidad y el intersector, la red, ¿cierto? Esta red temática de atención propone grupos vulnerables como principales objetivos, ¿ya? Hay la población trabajadora, ¿cierto? Las mujeres y equidad de género. Habla de la población trabajadora con trastorno de salud mental, ¿eh? Diversidad sexual, los pueblos indígenas, los jóvenes en Chile de pueblos indígenas tienen mayores tasas de suicidio. Población migrante, refugiados, personas en situación de calle, personas privadas de libertad, población de niños y jóvenes en protección de derechos del Estado, ¿cierto? El CENAME. Jóvenes en conflicto con la justicia, población adolescente con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Entonces, como objetivo estratégico, hemos hablado varias veces, ¿cierto?, de promoción y prevención. Ahora nos va a ir quedando más claro. La idea es promover la salud mental de la población general y grupos específicos, promover la aparición, ¿cierto?, prevenir la aparición y promover detección precoz de enfermedad mental y minimizar efectos negativos en personas, familia y comunidad. Incorporar también el mundo del trabajo como sector relevante para la promoción, prevención y protección de la salud mental. Hay dos programas transversales que están en la red, ¿cierto? Temática, que es la prevención del suicidio y la protección en salud mental en emergencia y desastre. ¿Por qué es tan importante esto de prevenir la aparición? Porque resulta que cambia, ¿cierto?, el pronóstico absolutamente. Si hay una detección oportuna, es probable que hasta se retrase la aparición de la salud mental o no aparezca el problema de salud mental. Así de determinante. Por eso que el enfoque es en los determinantes sociales y en la equidad en salud mental. Se conoce hoy día que hay más problemas de salud mental cuando hay vulnerabilidad, marginación, exclusión social. Sabemos que la pobreza y los problemas sociales deterioran la capacidad de respuesta psicobiológica, que cuando hay mala alimentación, cuando hay mal apoyo, apego desde la infancia, cuando hay violencia en la infancia, hay menor respuesta inmune. Y no es complejo, ¿cierto?, tener estilos de vida compensatorios, que se compense después, ¿ya? Se puede hacer, pero tiene su complejidad, ¿ya? A la medida que se va creciendo. Se puede hacer. Entonces, ¿qué es muy relevante? El diagnóstico oportuno, detección precoz, porque se previene la discapacidad, se aborda oportunamente la rehabilitación psicosocial y existe el concepto hoy día, que no existía hace 20 años atrás, que hay recuperación en los temas de salud mental. A través, por supuesto, siempre de la inclusión socio-comunitaria. Bueno, tanto que hemos hablado de promoción y prevención, tenemos que, este concepto nos tiene que quedar muy claro, ¿ya? Tenemos que saber que como profesionales de enfermería vamos a tener que hacer muchas acciones para promover la salud. Esto significa impulsar actividades de promoción de salud mental en la comunidad, gestionar en conjunto con las personas usuarias la participación en ferias saludables locales, cicletadas, maratones, teatro, poesía, grupos de baile, cuentacuentos temáticos,
potenciar grupos de juego de mesa, etcétera, lo que a usted se le ocurra. ¿Por qué es una promoción universal? Porque yo aquí, por ejemplo, no sé, hago ferias saludables locales. Y a lo mejor estoy en un lugar donde el 90% de las personas tienen un estilo de vida saludable. Y yo puedo haber hecho o no un buen diagnóstico, pero abarco al 100% de las personas y solo el 10% tenía el problema. Pero yo es universal, ¿cierto? No es que no me preocupe, pero yo abarco una población sin que sea selectiva, ¿me entienden? Es, lo hago una cicletada para toda la ciudad, independiente del nivel de sedentarismo que algunas personas tengan o no. Es inclusiva total. En relación a la prevención, aquí yo estoy más focalizado, ¿cierto? Realizo y coordino acciones de prevención de salud mental con otros programas sectoriales e intersectoriales, identificando, por ejemplo, los reguladores del tono emocional, ¿ya? O acciones específicas que vayan más directamente a la prevención de temas de salud mental. O sea, yo sé que la higiene del sueño es un regulador del tono emocional y hago prevención, por supuesto, aquí en las personas que tengan trastorno del sueño, ¿cierto? Se coordinó con el equipo y hago una psicoeducación, hago educación en relación a la higiene del sueño, ¿ya? No sé, busco el grupo de personas familias de personas que tienen esquizofrenia y hago psicoeducación sobre estigma, ¿ya? Psicoeducación en acompañamiento del adulto mayor, en jóvenes, ¿cierto? Veo en una población joven en Chile, hago prevención de contagio de VIH, ¿ya? Prevención de suicidio en grupo de hombres, ¿ya? Esto es más selectivo, ¿se dan cuenta? Detección precoz de delirio o demencia en personas adultas mayores. ¿Mm? Espero que tengamos muy claro lo que es promoción y lo que es prevención. Como dijo, ¿cierto? Esto es universal, incluye a toda una comunidad. Y esto es específico. Bueno, el desarrollo de habilidades para fortalecimiento de personas y familias. Aquí, ¿qué se entiende por BIF en Chile? Yo quise ponerle este link para que ustedes lo revisen, cómo uno puede hacer prevención de violencia, ¿ya? Me interesó también porque yo creo que en Chile, por ejemplo, si hay un tema de violencia intrafamiliar, la mujer tiene dónde acudir. Al contrario, si un hombre sufre de violencia intrafamiliar porque su pareja lo golpea, lo agrede, en Chile un varón no tiene dónde ir. Entonces es interesante de reflexionar. La idea es la promoción de la salud mental y prevención de enfermedades, encabezar y coordinar una estrategia multisectorial que combine intervenciones universales y otras selectivas, ¿ya? Entonces, esto es promoción, las intervenciones universales son promoción y las selectivas son prevención, ¿ya? Para promover la salud mental, prevenir enfermedades, reducir estigmatización, discriminación, violación a derechos humanos, que responda a las necesidades de grupos vulnerables específicos en todo el ciclo vital y está integrada en la Estrategia Nacional de Salud Mental y el fomento a la salud, ¿ya? Entonces, como profesionales tenemos que desarrollar nosotros y desarrollar en las personas, familias y sociedades estas acciones. La red también habla de la constitución de la propia comunidad como sujeto activo de transformación de sus realidades, ¿ya? Es relevante todas las prácticas de salud basadas en lo relacional, en donde el acto de cuidar es medio y fin en sí mismo. Los componentes son entonces participación activa de la comunidad, transformación de los lazos comunitarios hacia vínculos solidarios, comunidad como sujeto activo de transformación de realidades. Entonces yo, como profesional de enfermería, tengo que contactarme, si es que trabajo en un COSAM, con la comunidad, con el dirigente, ¿cierto? Conocerlo, participar en sus reuniones. Bueno, más específicamente, hay varias habilidades que como profesionales de enfermería tenemos que, esto es una especialidad, ¿cierto? El área de la salud mental es una especialidad y hay que desarrollar para el fortalecimiento de todas estas relaciones de personas, familias y grupos, ¿ya? Se tiene que hacer promoción en salud mental y deben las personas, ¿cierto? Una de las estrategias es que
enseñar a las personas que establezcan vínculos afectivos, ¿ya? Que no existe aislamiento social, que las personas, hablamos, ¿cierto?, de la estrategia, aprendan a resolver conflictos, que se evite el comportamiento violento. La violencia es muy controversial y dañina para la salud mental. Dedicar tiempo a actividades recreativas, tener una actividad sexual responsable, resistir oferta de consumo de drogas. Hay un trabajo que se hace, trabajo en grupo, yo siempre recomiendo a Enrique Pichón Riviere, él es un argentino que enseña mucho acerca de las dinámicas de grupo, ¿ya? Como profesionales podemos aprender, esto está partiendo, pero yo diría que debería partir, es mi opinión, debería partir con más intensidad porque es un recurso que produce muchos logros, es un recurso barato y, y también, pero se tiene que aprender, se tiene que formar en esto porque tiene mucha estructura también, no es sencillo. Entonces, está definido en la red temática también las prestaciones de enfermería, ¿ya? Nosotros, como profesionales de enfermería, participamos en las consultas de ingreso, ¿cierto? Somos muy importantes en todo lo que es la valoración de las necesidades, ¿cierto? Nuestra Virginia Henderson aquí nos ayuda. Es el autoconcepto, ¿cierto? La autopercepción, el ver sus habilidades, porque el conocer a la persona y reconocer sus habilidades es lo que nos va a colaborar mucho para después potenciar, ¿cierto? Estas habilidades, como ya repito, y ayudarlo en conectarlo, ¿cierto? Con la educación, con el trabajo, para salir de problemas de la salud mental, ¿ya? Muy relevante cuando ya están en tratamiento, la adhesión al tratamiento farmacológico, porque también hay estudios que dicen que, no sé, por ejemplo, en esquizofrenia, el, solo el 10% de las personas adhieren al tratamiento farmacológico y ahí es fundamental, lo mismo en trastorno bipolar. También en conocer la farmacología y las reacciones adversas, la educación en autocuidado, la psicoeducación, el apoyo emocional, la rehabilitación psicosocial, la psicoeducación a la familia. Siempre tenemos que estar preparados para intervenir en crisis. Hay también aprender a la intervención sociosanitaria, ¿ya? Bueno, solo recordar que como programa de salud transversal existe este programa de prevención del suicidio que tiene 6 ítems relevantes, ¿cierto? Tiene un sistema de vigilancia, un plan regional, eh, propone el fortalecimiento de competencias profesionales, un programa preventivo educacional, es cierto, el año 2019 salió toda la guía del programa de prevención de suicidio en las escuelas, ayuda en situación de crisis y, muy importante, la cobertura mediática, ¿cierto? Para esto hay que formarse, también está dentro de la especialidad para tener competencia y habilidad en la prevención del suicidio, en la promoción y la prevención del suicidio. Bueno, los animo a que revisen la página del MinSal en relación al programa Saludablemente. Habla, ¿cierto?, de cómo este tema del coronavirus ha generado tanto malestar y preocupación. Las cuarentenas no era nuestra forma habitual de convivir. Es comprensible que esta situación de incertidumbre nos provoque temor y ansiedad. Sin embargo, cuando ya se vuelve muy intensa, tenemos que reconocerlo, aceptar, ¿cierto?, que no está bien no está bien nuestra salud mental y es necesario pedir ayuda. Aquí en el programa Saludablemente hay una atención en línea por profesionales, hay guías de ayuda, hay consejería, bueno, y tienen residencias sanitarias. Los animo a que revisen la página. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la clase para resolver dudas. Así que hasta pronto.